La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí transmitiendo este bello programa, un bello programa para todo aquel que pues tiene un deseo en su corazón de superar, de crecer en lo que es la vida integral, de lo que es la vida espiritual. En la vida espiritual debe de haber un crecimiento genuinamente integral, quiere decir en todos los aspectos, ¿no? Espiritual, mental, emocional, o sea, crecimiento en el espíritu, en el hombre espiritual, y tiene que haber un crecimiento en el alma, un desarrollo en el alma, en la voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Y tiene que haber lo más preciado de lo que Dios establece en la palabra de Dios, los frutos. El fruto. Estuvimos en un programa, mi esposa y yo, y ella habló de los frutos. Y en verdad es muy importante el fruto, porque es la manera que nosotros poco a poco vamos dándonos cuenta que sí tenemos fruto, damos fruto. Y muchas veces no estamos haciendo lo correcto. Por eso no vemos los frutos o los cambios o la manera de cómo nosotros nos conducimos en nuestro diario vivir. Por eso es bien importante este programa. La importancia no es el programa, la importancia es el contenido del programa. Y este contenido afortunadamente viene de Dios, ¿no? Por ejemplo, mientras se preparaba el equipo que colaboramos juntos, técnicamente hablando, computadoras, conexiones, cámaras, porque estamos en todas las redes sociales, y pues yo estoy meditando, ¿no? en este sentido de compartir. ¿Qué voy a compartir, Señor? ¿Qué voy a compartir? Y muchas veces nosotros no tenemos, yo por lo menos, ¿no? A mí no me gusta más que fluir en lo que el Señor pone en nuestros corazones. Y a veces creo yo que es necesario no complicarnos el recibir la palabra de Dios en el corazón. A veces nosotros, cuando tratamos ya un tema bíblico, automáticamente ya algo nos hace... en una etapa de mi vida eso me pasaba. Cuando comenzaba a leer la Biblia, hasta yo pensaba que no podía ni leerla, ¿no? Y eso era porque había como un miedo, había una intimidación. Entonces hay varias etapas de vida en la vida cristiana, pero creo fielmente, por ejemplo, aquellas personas que me estén escuchando por primera vez y no tengas un concepto claro y preciso de la persona de Jesucristo, yo te invito a que tomes los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Y haz un estudio personal para que conozcas a la persona de Jesús. Siempre desde que entramos al cristianismo nos hablan de aceptar a Cristo como el Señor y nuestro Salvador. Y eso es una realidad, aceptar a Cristo.
pero aceptas a Cristo, pero no le conoces. No lo conoces, o sea, lo desconoces totalmente en el sentido de su persona, ¿no? Y vemos desde que empieza el libro de Mateo a narrar la historia del propósito de Dios, el Padre, en la venida del Hijo, ¿no? Y a mí me impresiona mucho ver cómo empiezan las apariciones angelicales, ¿no? Y fíjate qué curioso, hay personas que aceptaron a Cristo y no creen en los ángeles. Es irónico. ¿Por qué? La razón de que no creen en los ángeles, no porque no les cabe en su capacidad intelectual el reino angelical, y porque no tienen una intimidad con el Espíritu Santo, una relación con el Espíritu Santo que les haya revelado, porque el Espíritu Santo no va a revelar más que aquello que es hablado por Dios, ¿no? Y podemos decir, la Biblia es la palabra hablada por Dios, ahora escrita en nosotros. Y en el libro de Mateo viene, desde que empiezas a leer el libro de Mateo, en el capítulo 1, voy a ir a él y dice el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos que él fue hijo de María y José fue el padrastro. Pero estamos hablando de una genética divina, espiritual, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, desde Abraham venía la promesa, ¿no? Y vemos el linaje de Abraham. Y ahí empiezan las genealogías. Y luego viene el nacimiento de Jesús. Y así dice en el versículo 18 en el capítulo 1. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sí. Y dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que sucedió aquí es que en aquel tiempo una mujer que salía embarazada era rechazada por el hombre, ¿no? Que la abrazaba, o sea, la recibía, ¿no? Y cómo no era virgen. Entonces, ¿cómo que ahora estás embarazada? ¿Y quién te embarazó, verdad? Pero era tan honesto el carácter de María y el carácter de José, que ellos venían también de un linaje escogido por Dios para este propósito. Todo lo que está planeado por Dios, esto no fue planeado de un arranque. Dios planeó todo perfectamente. Y dice aquí que José, su marido, como era justo, fíjate la palabra era una persona calificada justo. Sé que para muchos eso va a traer controversia, pero va a haber controversia porque simple y sencilla no dicen amén. Si dice la Biblia que era justo, era justo. Que no entiendes por qué, si nada más Cristo es justo y bla, bla, bla. Bueno, y hago hincapié de que hay muchas personas que deber de disfrutar la palabra de Dios, deber de compartir la palabra de Dios con sus frutos personales, se le llama pura polémica, pura problemática, puro problema, ¿no? Entonces hay personas que van iniciando con una actitud muy bonita la vida en Cristo, preciosa, ¿no? Ahí están dispuestos y le llaman que el primer amor, ¿no? Que
Si hay que barrer la iglesia, son los primeros. Y si hacen un buen banquetito ahí en su casa, apartan un platillo ahí para sus pastores. Siempre tienen una actitud de cómo compartir ese amor. Y muchos han pensado, y a mí en lo personal, yo lo he dicho varias veces, cuando estaba yo en esa etapa inicial de mi vida, hubo varios hermanos que se encargaron de venirme a desilusionar, ¿no? A decirme, luego que te pase esta etapa del primer amor, verás, va a venir el diablo y te va a atacar. Y esas son personas que dejaron la oración, que dejaron la comunión con Dios y dejaron de creer la palabra de Dios. Porque hay una etapa donde estás desarrollando, donde la falta de tener una buena capacitación, una buena enseñanza, dejas la oración, dejas de leer la palabra y por supuesto dejas de actuar conforme a la palabra de Dios. No porque seas una persona mala, sino que eres una persona que no sabes qué hacer, porque vienen situaciones difíciles que no sabes cómo reaccionar a ellas. Y de enfocarte en la solución de Dios, te enfocas queriendo solucionar los problemas humanos, carnales, ¿no? Uno de los ejemplos típicos que yo he utilizado es que la persona desde que da el primer paso de fe y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, empieza su vida espiritual. Más bien su vida en el Espíritu, porque es una nueva criatura. Comienza su vida en el Espíritu y cuando comienza a amar a Dios de una manera como Dios quiere que lo amemos, perdonar como Dios quiere que perdonemos, también comienzan a trabajar los espíritus, provocando lo que es toda evidencia que nos priva de estar contentos, felices, ¿no? Y es ahí la enseñanza, ¿no? Si a mí me hubieran advertido y me hubieran dicho, hey, Eduardo, el que te va a quitar el deseo de orar no eres tú, mijo, son influencias espirituales, cuida cómo piensas, cómo me hubiera ahorrado sufrimiento, ¿verdad? Pero no hubo quien me dijera eso, al contrario, me dijeron, vas a tener que aguantar al diablo, ¿no? Y tus golpes del diablo. Y creo que no es la manera correcta de que ovejas pastoreen a ovejas. Y se lo digo de corazón a usted que me está escuchando. Una oveja no debe pastorear a otra oveja. Para eso está el pastor. Y si el pastor no pastorea, pastorear quiere decir cuidar que coma buen alimento y tome buena agua, o sea, la palabra de Dios, y aprenda a vivir la vida cristiana desde un principio. Y la vida cristiana es hermosa, pero cuando tú ya entiendes que tienes que tener alimento espiritual. ¿Por qué? Empezaste creyendo con el corazón, y con el corazón se cree para justicia. Entonces, si tú crees con el corazón que Dios está contigo siempre, ¿sí? Y viene un pensamiento de que te hace pensar que Dios no está contigo por una situación, por ejemplo, te corren del trabajo y tienes 6 meses de cristiano, te corren del trabajo y vienes a quejarte con Dios y decirle, ¿dónde estás, Señor? No, si Dios no se ha ido, ahí está contigo. Pero lo hacemos porque no conocemos la manera de cómo conducirnos en esa circunstancia. Y es ahí cuando comienzan a pasar cosas que son provocadas literalmente por el mundo infernal o por el mundo demoníaco. Obstruirnos. Muchas veces. Otras veces es Dios librándonos de ciertas circunstancias, ¿no? Y yo tengo un testimonio personal que para mí un testimonio es lo que Dios hace.
no lo que el diablo hace. El diablo, yo le llamo que lo que el diablo hace es un cochinero, es una cosa sucia, fea, ¿no? Y de paso le digo a usted que no oiga los testimonios que están en YouTube o están en otros lugares que habla el ex satánico hablando más de lo que hace el diablo que lo que hizo Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Cuide su corazón, no se amargue, no se frustre oyendo cosas que contaminan el alma. Y es como comer un alimento que no está en buen estado, ¿verdad? Automáticamente vas a tener un problema digestivo y vas a tener dolor. Lo mismo sucede cuando nos empeñamos a oír ese tipo de testimonios. No son testimonios, son predicaciones satánicas disfrazadas para que tú en un momento dado sepas cómo opera el poder del diablo. Y muchos cristianos han dejado el poder de Dios por el poder del diablo. ¿Por qué? Porque se alimentaron de esas mentiras. Yo tuve un hijo espiritual, bueno, hijo de Dios, que me permitió pastorear. Y era un hombre que vino completamente destrozado en su vida personal, en su vida física y emocional, porque en ese momento, cuando él estaba pasando por una situación de salud, la esposa lo abandona, lo deja. Y le dije, pues aquí hay un océano de gozo. Si nos echamos un clavado, le dije, nos metemos a la palabra de Dios y nadamos en esa palabra, le digo, vas a tener una seguridad de que Dios va a estar contigo siempre y en cualquier circunstancia. Y vimos un cambio tan radical en él, tan fuerte, que vimos una hermosura de cambio de vida, precioso. Era un hombre, siempre para mí marcó mi corazón, porque pude ver que es una determinación del hombre. Y de repente, alguien le comenzó a hablar de otra ideología, ¿no? Que no pertenece al cristianismo, a la sana doctrina. Y lo estaba sosteniendo la fe de Cristo. Lo que nos sostiene a nosotros es la fe de Cristo. ¿Y qué sucedió con él? Comenzó a tener fe que no era la de Cristo. Comenzó a hablarle a ídolos, comenzó a enfocarse en otras cosas. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? Menguó. Entonces se disparó su salud, su enfermedad que traía. Iba descendiendo, o sea, se estaba eliminando, estaba sanando. Porque muchas sanidades no son de golpe, pero sí son paulatinamente. Bueno, llegó el tiempo donde él tuvo que partir de este mundo. Pero la decisión fue prácticamente de él, porque era una persona adulta. Inclusive la última vez que yo lo vi físicamente en persona, pude ver en su espíritu una influencia espiritual de coraje, de odio, de rencor, de resentimiento. Y no puedes hacer nada, porque a nadie lo puedes obligar, ¿verdad? Entonces, volviendo a las etapas, cuando uno inicia su vida cristiana, tiene uno que tener mucho cuidado con quién te asocias. No... Me acordé de algo. No es conveniente asociarte con personas que se discute. Por eso lo he dicho, la lectura de la palabra de Dios te dice qué dice la Biblia. No te lo está diciendo más que Dios a través de la Biblia. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso siempre? Pues a Dios, pero lo que dice la Biblia. Y dice, el nacimiento de Jesús fue así. Te digan de la manera que quieran, aquí está escrito, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concibió, quedó embarazada del Espíritu Santo.
Y vemos que José era justo y la aceptó. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, fíjate bien, pensando él en esto, quiere decir que había una influencia de Dios Padre en la vida de José. Era un hombre justo. Y pensando en la condición, en la situación, que él creyó a María. Y aceptó, y siendo justo, fíjate, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Vemos ahora que el libro de la genealogía, de Jesús, dice Jesús, hijo de David. Y ahora vemos a José aquí, ¿sí? Vemos José, hijo de David, o sea, del mismo linaje viene. En otras palabras, era del proyecto del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, José. Entonces, el equipo voy a decirlo así, el equipo de Dios, ¿sí? Ya preparado, ¿sí? Vemos ahora la participación de este José. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer, porque lo que es en ella es engendrado. Es un engendro del Espíritu Santo. Es engendrado del Espíritu Santo. Y yo sé que ahorita hay personas que me están escuchando que no saben qué es un engendro o engendrado del Espíritu Santo. Pero afortunadamente tenemos al alcance de nosotros lo que son los diccionarios electrónicos, ¿no? ¿Qué es un engendro? El significado de él. Criatura informe que nace sin la proporción de vida. Eso dice en este diccionario, ¿no? Pero vamos a ver. Engendro. Yo soy de los que investigo qué significa. Vemos otra. Aleluya. En la Biblia dice que es algo criado por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos utilizar más práctico, ¿no? Para que sea entendible, ¿sí? Dar vida. Thank you, gracias. A un nuevo ser, ¿sí? Usando también como ejemplo la fuente de vida de Jesús viene del Espíritu Santo. Y ahí nos podíamos quedar. ¿Cómo es que el ADN de Jesús en su vida, espiritualmente hablando, era divina desde que nace, desde que entra en María, ¿sí? Y entra a un cuerpo físico. Y ahí podíamos decir que cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo.
y automáticamente tenemos la misma gestión. Pero aquí fue porque nosotros tuvimos la valentía de decirle: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra y me someto a la voluntad de tu palabra, y la palabra me hace nacer de nuevo. Estando muertos en delitos y pecados, ahora nazco por obra de Dios, por oír la palabra, y tengo ahora una evidencia. Y fíjate, estamos hablando de la venida de Jesús, y ahora podemos ver cómo es que usted y yo somos ahora de linaje. Y algo que quiero que sepa y que quiero que lo grabe en su corazón: ¿estás viendo cómo trabaja el equipo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Ok. Si usted es salvo, usted es parte de ese equipo. Usted es parte de este reino. ¿Por qué? Porque el plan de usted, el plan mío, fue diseñado desde antes de la creación del universo para este tiempo. Muchos no le dan importancia a esa maravillosa obra y proyecto para Dios. Dios tenía contemplado que en este año, en este mes, en este día, estuviese yo hablando de la hermosura de la obra del Espíritu Santo en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia ahí estaba. Desde que Jesús comenzó a utilizar el conocimiento natural, aprendió la obediencia. Pero dentro de él, ¿sí? Fíjense bien que Jesús, cuando fue bautizado por su primo, Juan el Bautista, le dijo a Juan quería que Jesús bautizase a Juan. Y le dijo: no, tú me tienes que bautizar. Fíjate el honor y el privilegio que tuvo Juan el Bautista de bautizar a Jesús. Ahora yo quiero preguntarle al público, ¿verdad?, ¿cómo fue el bautismo de Jesús? ¿Lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O yo te bautizo en tu mismo nombre? ¿Cómo fue el bautismo? Yo creo que no tenemos que buscarle mucho. Simplemente fue un mandato. Fue un plan de Dios. Yo te bautizo no como hoy nosotros nos bautizamos. ¿Por qué? Porque Jesús es y seguirá siendo Dios. Entonces vemos ahora el crecimiento de Jesús físico desde niño, y luego vemos el crecimiento de él espiritualmente hablando. Y he hablado de esto, que Jesús a la edad de 10, 11 años le daba cátedras a los sacerdotes de la ley, y decían: ¿este niño de dónde salió? Para ellos fue un shock cuando Jesús daba cátedras a los y dijo: mi responsabilidad es estar en las cosas de mi Padre. Le dijo a José y le dijo a María. ¿Por qué? Porque ¿fue rebelde José con sus padres? No. Ahí empezó a poner en orden primero Dios. Cuando alguien no vive en el orden, espiritualmente hablando, de Dios, hay desorden. ¿Y cuál es la solución? Pues simplemente: Señor, perdóname, ¿no? Un día escuché algo que me impactó mucho. A mí lo aprendí yo con Blanca, mi esposa, que dijo: primero es Dios, después es la iglesia, y después la familia, y después las cosas que tú requieres hacer. Y normalmente y tradicionalmente las personas que no tienen el Espíritu Santo
establecieron Dios, la familia y la iglesia. Y vemos que hay unos problemones dentro de las familias porque el orden está mal. Es primero Dios, segundo la iglesia, porque es el lugar donde está la familia espiritual. Mis hijos, dice Jesús, no lo dice una organización, Dios mismo dice, mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Y eso es algo que tienes que darle prioridad a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que estés viviendo con un Ferrari, que estés viviendo con una casa de 10 pisos y todas las cosas que tú tengas, y una eternidad te vas a ir al infierno por no darle prioridad a Dios y a su palabra? La iglesia es el lugar, la iglesia somos nosotros, es verdad, pero nos congregamos en una comunidad con una visión que Dios da. Por ejemplo, yo ahorita estoy sirviendo al Señor como ministro del Evangelio en la metrópoli de Phoenix, Arizona, aquí en Phoenix, Arizona. Y estoy muy interesado en el plan de Dios, pero en el plan de Dios, no en mi plan. El plan de Dios es que todos tengamos un verdadero arrepentimiento. Y si usted ve la Biblia, dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el desastre que hay en las vidas de los hogares de los cristianos? Porque nunca hubo un arrepentimiento. Nunca hubo en decir voy a estar de acuerdo con Dios. Cuando uno está de acuerdo con Dios, todo cambia. Todo cambia. No tienes que hacer nada. Hay gente que quiere orar para que Dios cambie las cosas. No las va a cambiar. Nosotros somos las personas que estamos bajo autoridad. Desde el momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor, hay un señorío sobre tu vida. Y tienes que tú entender que el propósito de Dios en tu vida es que tú te desaparezcas y Cristo aparezca en ti. A través de tu vida, Cristo sea el que opere. Así es. El que no muere, dice, no nace. Entonces nosotros tenemos que desaparecer físicamente hablando, porque todos traemos lo mismo, muertos en delitos y pecados, culturas, tradiciones, etc. Pero una vez que somos salvos, tienes que entender que tienes que morir. ¿Sí? El muerto, cuando alguien muere con Cristo en la cruz, si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado juntamente con Él. Si yo ya resucité con Él, yo ya en Él, ¿dónde quedé yo? Allá clavado en la cruz, el viejo hombre. Y le decía el otro día a mi esposa, platico cosas que vienen a mi corazón y le digo, si está un muerto enfrente de nosotros, ahí está en el cajón, ¿sí? Lo podemos insultar. Y el muerto, no pasa nada, el muerto no va a decir nada. ¿Por qué, hermano? Porque está muerto. Cuando uno realmente ha muerto y te ofende a alguien, no pasa nada. ¿Cuándo uno va a tener esa habilidad? Bueno, eso es el punto más importante de saber de cuál es la condición de tu vida espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero requerimos nosotros leer un versículo que traigo aquí, que ese versículo yo pienso que no lo voy a soltar un buen tiempo. Porque para mí hay veces que vienen revelaciones que digo, wow, mucha gente necesita esta revelación. Mucha gente necesita esto. El versículo es 2 Corintios 13:14.
Dice en el capítulo 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este saludo del apóstol Pablo, la gracia y eso está escrito en el capítulo 13, versículo 14. Pero es parte de un saludo del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? El amor de Dios. El amor de Dios. Casi nada, ¿verdad? Dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Fíjate qué maravilloso es esto. La vida en Cristo es una vida nueva. Que tenemos que volver, todos los que me estén escuchando, tenemos que volver a lo original, a lo auténtico, a lo que realmente es de Dios. Porque lo que no es de Dios no concuerda con nuestra nueva naturaleza. Somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Y esa nueva criatura se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta con la oración y se alimenta con la obediencia a la palabra. Y tiene seguridad de que ahora tiene todo con respecto a Dios. Tiene todo. Eres coheredero juntamente con Cristo. Estás completo, shalom, nada falta, nada sobra. En ningún momento yo veo que la vida cristiana esté solicitada por Dios para que vengas y vivas en confusión, en lamentadas pruebas y que estés siempre con ira, con odio. Y se lo digo porque nos hacen hacer cosas cuando nosotros no tenemos una humildad. La humildad. Recuerde que nosotros, antes de ser salvos, nuestra naturaleza que controlaba nuestras vidas era que nosotros teníamos el orgullo muy fuerte. El orgullo estaba integrado en el viejo hombre. Estábamos muertos en delitos y pecados por el orgullo. El orgullo sostenía la rebeldía, sostenía la manera de pensar incorrectamente, etcétera, etcétera. El orgullo. Y vemos ahora que la persona que no muere con Cristo ¿tiene salvación? Sí, hermano, sí tiene salvación. Pero trae orgullo. Todo le ofende. Lo que a él no le agrada, no lo prueba. Cuando alguien se pone por encima de Dios, el orgullo está en operación en esa persona. El orgullo es la materia prima con la que está hecho el diablo. Por eso cuando uno muere, es igual que una semilla de cualquier fruto que usted quiera o lo que usted quiera. Cuando usted toma la semilla, está muerta. La tienta está seca. Pero cuando la pone en tierra y la riega, verá qué curioso. La semilla como que recibe una información de que la cáscara va a salir
y va a comenzar el núcleo de la semilla a cobrar vida y alimentarse de ese químico que contiene la tierra y lo que contiene el agua, lo que contiene el sol. Todos los componentes hacen que esa plantita salga. Pero ¿qué hubo? Tuvo que morir primero el trigo, la semilla. Primero muere la semilla. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Tenemos que morir completamente. Por eso he dedicado este tiempo y este programa a que se dé cuenta de que el apóstol Pablo da un saludo y dice: la gracia del Señor Jesús. Si usted se pone a estudiar solamente la gracia del Señor Jesús, ¿sí?, te quedas anonadado. ¿Por qué? Porque esa gracia es la plenitud del amor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo de venir, despojarse del cielo y venir y vivir entre los hombres, donde Él mismo podía ver con los ojos espirituales. Una vez que Él fue investido de poder, cuando Él fue investido por el Espíritu Santo, que fue bautizado por Juan, se oyó esa voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Yo no he leído, pero creo, en mi corazón creo, que Jesús ya podía operar en los dones y tener discernimiento tan claro y tan preciso, que podía saber cosas. Y por supuesto podía ver cosas del reino de las tinieblas. Y vemos cómo comenzó a deshacer y a destruir obras de las tinieblas, pero de una manera extraordinaria, ¿verdad? La gracia del Señor Jesús. Vea la gracia del Señor Jesús desde que fue engendrado por el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Y nunca se te olvide eso, porque tú y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que Jesús es el primogénito? Fue el primero de la salvación. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado, pero por él entró la salvación. ¿Sí? Ahora nosotros podemos ver clara y sencillamente que tenemos el privilegio de la salvación. Pero Dios nos pide a nosotros morir con Cristo. Y morir con Cristo es algo que a veces nos las platican tan difícil. Que tienes que sufrir, que tienes que pasar por aquí. No. La Biblia dice: todo es posible para el que cree. Y los recursos que Dios nos da fe. Iniciamos nuestra vida con una fe que no era nuestra. Vino por el oír el evangelio del reino. Y por esa fe que vino, pudiste decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por gracia fuimos salvos. Fue un regalo de Dios. Y fue un regalo la fe. Esa fe que vino de Dios. Esa fe tú no la tenías, ni yo tampoco. Si estábamos muertos, ¿cómo íbamos a tener fe? A ver, dile a un muerto en un cajón: ¿qué traes en la bolsa? Por decirlo así, ¿no? Se ve medio simple, pero tienes que entender que tú y yo no traíamos nada del reino de Dios.
Y la fe de Dios nace por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otro género de fe más que el tipo de fe de Dios. Lo otro que usan las religiones no es fe, es esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios obra. Y aquí nosotros vimos que ya Dios obró. ¿Cómo es que Dios ya obró? Ya Dios ya murió en la cruz, ya clavó toda la maldición ahí. Ya está hecho. Ahora, muchas personas quieren todos los beneficios de esa cruz, de lo que dejó clavado Jesús ahí. Y no es malo quererlo. Pero no mueren. ¿Y qué trajo un problema a nuestras vidas? Ninguna maldición viene sin causa. Yo conozco a personas que le dan vuelta tanto al asunto y cuando nomás se desconectan de la sana doctrina, trácatelas, vuelven a vivir. ¿Por qué? Porque no puedes alimentar al Espíritu Santo con mentiras. Él no se a tu espíritu no lo puedes alimentar con mentiras. Tu espíritu necesita el alimento, la verdad. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que morir. Una vez que tú mueres con Cristo en la cruz, que aceptas morir con Cristo, ahí se queda clavado el orgullo. Porque tú resucitas con Cristo y ahí es un fenómeno. Ahí entra un fenómeno. Ese fenómeno es la vida nueva. Esa vida nueva tiene que ver con el estilo de vida que debe de vivir un verdadero creyente. Ese verdadero creyente, ¿por qué? Valoró la gracia de Jesús. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por eso les estoy invitando. ¿Quieres acabar así de? Comienza a tener comunión con la persona del Espíritu Santo. Media hora diario habla con el Espíritu Santo. Media hora antes de que te duermas, habla con el Espíritu Santo. Y dile, precioso Espíritu Santo, te necesito. No quiero caminar porque aquí está. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Tú no puedes tener comunión con el Espíritu Santo si tú traes tu rollo personal y tu orgullo a todo lo que da. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo, sí, pero está constrictado, está triste. Y cuando está triste el Espíritu Santo dentro de nosotros, alguien puede decir, el Espíritu Santo no puede estar triste porque es Dios. Bueno, por decirlo de esa manera, Él no va a operar hasta que nosotros seamos humildes, nos humillemos y digamos, perdóname, Señor. He estado con una actitud incorrecta. Verás, fíjate, todo aquel que realmente muere con Cristo, se le acaban los problemas. Pero te quiero invitar a que conozcas a Cristo, como te dije ahorita en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conócelo a Jesús. Ve el propósito al que Él vino, la función que Él tuvo. Él vino a acabar con toditito tipo de maldición. Él arremetió contra todas las obras de las tinieblas que había, que nos privaban de vivir un reino.
Es por eso que arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy viendo que tenemos multitudes de personas que viven dentro del cristianismo sin el reino. Dicen, eso no puede ser. Bueno, vean los frutos. Vean los frutos. Tenemos que tener fruto de Dios. Y vivir felices. Una vez una persona llega conmigo y llorando porque unas amistades lo habían abandonado. Y le dije, mira, tú dices que ellos son malos porque te abandonaron. Pero ¿por qué no te das la oportunidad de preguntarte, ¿no sería Dios que te alejó de ellos? No había pensado en eso, pastor. Sí, muchas veces las personas que ya no tienen una actitud genuina con Dios, ¿sí? Nos aparta, nos libra. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a amarnos, no a lidiarnos, a amarnos. Todos tenemos la misma responsabilidad cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te guía, ¿sí? Tienes comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás te va a decir, detesta a tu hermano, ¿sí? Miéntele a tu pastor. Nunca, jamás. Porque si tú ves las características del Espíritu Santo, son grandiosas, son gloriosas. Quiero decirte que el Espíritu Santo nos dice que nos guía a toda verdad, fíjate. Y eso está escrito en Juan 16. Él nos guía a toda verdad. No puede guiarte a una mentira. La mentira salió de tu carne, de tu orgullo, de tu coraje, porque no quiere, la persona cuando no quiere obedecer a Dios, no al hombre, a Dios. Al hombre lo puede, cualquiera, hay gente muy inocente, ¿no? Y que no tiene una actitud mala, es inocente. Y hay gente que se aprovecha de ellos. Pero ellos nunca se acongojan. Y con el tiempo se dan cuenta que el que actuó mal le fue así. ¿Por qué? Porque abandonó los principios de Dios. Dice que Él nos guía. Dice que el Espíritu Santo nos habla a nosotros lo que oye del Padre. Nos hablará de lo que viene en el futuro. Y hoy se está lista. El Espíritu Santo te va a hablar de lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo es que te habla lo que va a suceder en el futuro? Bueno, yo le puedo decir ahorita a una persona las consecuencias que va a tener si viola los principios de Dios. Y no es que yo sea no, es normal, pásate un alto de una ciudad en una esquina muy concurrida por autos. Si hay semáforo y te lo pasas en rojo y saliste bien librado, no chocaste, pero la cámara que está encima ya en el semáforo te agarró la foto. Y al rato te llega un papelito a tu casa muy bonito que dice debes $400 porque te pasaste el semáforo. Y te fue bien, no mataste a una persona. Es consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. Pero todos queremos obedecer la palabra de Dios. Pero necesitamos la comunión con la persona del Espíritu. Tienes que conocer a la persona del Espíritu Santo.
Porque ¿quién engendró a Jesús? Recuérdenlo. El Espíritu, por obra del Espíritu Santo. ¿Quién te engendró a ti? Tenemos lo mismo. El Espíritu Santo. Y dice la Escritura: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con todos. El apóstol Pablo dice: yo quiero que con todos tengas comunión. No lo puedo creer, pero la hora se fue. La hora se fue. Pero te recomiendo que lo escudriñes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de paso, pues anota en el libro de segunda de Corintios, capítulo 13. Puedes usar el versículo 11, 12, 13 y 14. Ahí vas a encontrar lo hermoso que es que tú tienes y yo tengo el honor, el privilegio de tener comunión con la persona del Espíritu Santo. Y de ahí para adelante, el Espíritu Santo va a estar el que te va a poner en tu corazón, te va a hablar, ¿sí? Y te habla de una manera, a mí me ha dejado sorprendido. Cuando he estado orando y hablando con Él, de repente viene a mí algo y viene un versículo bíblico. Termino y voy y veo el versículo y digo: mira nomás, más claro no puede ser. Así que podemos vivir felices, contentos. Hermanos, los amo. Profetizo una generación que va a ser guiada totalmente por la persona del Espíritu Santo, que va a tener una actitud de no limitar a Dios y va a disfrutar el reino de Dios. Sé que eso está sucediendo. Los amo. Siga adelante y por ningún motivo se deje llevar por cosas que no valen la pena. Siga adelante. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.